Hola, soy Mario Mancera. Hoy vamos a hablar de iluminación. Y de iluminación nos vamos a referir específicamente a cómo elegir una fuente lumínica para que nos genere el nivel de iluminación que requerimos sobre una superficie determinada, ubicando esa luminaria a una determinada también distancia de esa superficie. Entonces, para eso es necesario que tengamos claros algunos conceptos. Dentro de esos conceptos, pues tenemos que saber qué es un lumen, ¿sí? Qué son los lumens, qué es el lux, qué son los vatios, qué son los grados Kelvin, qué es la intensidad lumínica, qué relación hay entre los lumens y los lux, conocer que la intensidad lumínica es inversamente proporcional al cuadrado de la distancia. ¿Sí? Vamos a hacer unos cálculos y vamos a poder escoger la luminaria bajo los parámetros que les digo. Hay un dato que es el de los vatios, los watts o vatios. Entonces, esa es una medida de potencia de energía eléctrica. Un vatio es igual a un julio por segundo. Los lumens son también una medida de potencia, pero de potencia lumínica. Muchas veces cuando compramos un bombillo, una fuente lumínica, viene en vatios, nos dice 400 vatios si es por ejemplo, un reflector, o 600 vatios o 1000 vatios. Tenemos de pronto un reflector de 400 vatios, tenemos una iluminación, la queremos mejorar y decimos vamos a comprarnos uno de 500 o 600 vatios. Y no quiere decir que necesariamente la iluminación vaya a mejorar, dependiendo de la marca. Si es la misma marca, la misma referencia, pues sí, va a mejorar. Pero si vamos a otra marca, a otra referencia, ese mismo número de vatios en una u otra marca puede significar niveles de iluminación diferentes. Porque allí ya dependemos de la eficiencia de la luminaria, es decir, cuánto de ese consumo de energía eléctrica se convierte en iluminación. Entonces los vatios no es la mejor medida, aun cuando hay una relación. No hay una fórmula como tal, pero hay una relación. Alguna literatura dice que quedamos en el rango, es decir, cuando a uno le dicen entre tanto y tanto, tantos lúmenes puede generar por vatio. Entonces dicen, tengamos los vatios y multipliquémoslos por 70 y nos da más o menos ese rango, más o menos para la mayoría de las luminarias. O sea, vamos a estar en el rango. Esta luminaria que tenemos acá trae pues todos los datos que les acabo de decir. O sea, ustedes mírenlo en una luminaria porque pues sale muy pequeño para que lo alcancemos a ver en la cámara. Y esa luminaria, pues tenemos allí los datos. Muy pequeñitos, no los alcanzamos a ver, pero este nos dice que es para 3 vatios. Nos dice que produce entre 85 y 95 lumens por vatio. Es decir, si fueran 90 lumens por vatio, tendríamos 270 lumens. Nos estaría generando esta bombilla. Ya ahorita vamos a ver claramente qué quiere decir eso. O sea, cuánta iluminación genera una bombilla que nos ofrece 270 lumens, 2000 lumens, 5000 lumens. Entonces vamos a saber cuánta iluminación nos genera, qué intensidad de iluminación nos genera, cuál es ese flujo luminoso sobre una superficie. Si lo colocamos a una determinada distancia de esa superficie. Bien, entonces eso es lo que vamos a ver. Empecemos mirando qué son los grados Kelvin. Entonces, cuando hablamos de grados Kelvin, cuando decimos una luminaria es de 2000 grados Kelvin, 3000 grados Kelvin, 6500 grados Kelvin, ¿sí? ¿Qué es eso? Entonces, digamos que aquí hay una relación con lo que es la temperatura de color, ¿sí? Entre más bajo sean los grados Kelvin, la iluminación va a ser más amarillosa. Entre más altos sean los grados Kelvin, va a ir cambiando y va a ser más blanca, ¿sí?
Entonces, si nosotros estamos por debajo de 3000 grados Kelvin, vamos a tener una iluminación cálida. Si estamos entre 3000 y 5000, esa iluminación va a ser neutra. Y si estamos por encima de 5000, vamos a tener una luz fría o blanca. ¿Sí? La temperatura de color no tiene nada que ver con la intensidad lumínica, ¿sí? Sino simplemente es el color de esa luminaria, ¿sí? Entonces, ya la vamos a escoger acorde con lo que requerimos. Si yo necesito ver nítidamente algo, ¿sí? Sin que haya distorsión, tengo que escoger más de 5000 grados Kelvin, 6000, 6500 grados Kelvin, ¿sí? No sé si les ha pasado que compran una prenda, van a un almacén, a una boutique, se compran un jean, se compran una camisa, una chaqueta, y cuando llegan a casa ven que ese jean, esa chaqueta, como que tiene otro tono, o sea, no era el tono que yo escogí, ¿sí? O sea, era más oscurito, era más clarito. Eso a veces pasa por la iluminación que tienen en esas tiendas, en esas boutiques. Entonces, muchas veces esa iluminación es a propósito, para que un tono que no se vende mucho, le cambiamos el tono con las luminarias y ahora sí se vende. Entonces, ese es un dato para tener en cuenta. Los tipos de visión. Entonces hablamos de 3 tipos de visión: visión fotópica, escotópica y mesotópica. Si recordamos de biología, nosotros hablamos de los fotorreceptores que tenemos en el sistema visual. Entonces, esos fotorreceptores, hay unos que se llaman conos y otros se llaman bastones. No importa si no lo recuerdan, simplemente para decirles lo siguiente: la visión fotópica es una iluminación buena, es decir, tenemos una buena iluminación. Hablamos de una iluminación donde el tipo de visión que requerimos para esa iluminación buena, fotópica, los fotorreceptores que vamos a utilizar allí son los conos, ¿sí? En la escotópica, que es una iluminación baja, el tipo de visión, allí vamos a utilizar los bastones. Y en la mesotópica, pues ambos, ¿sí? Ahora, cabe decir que utilizamos tanto los conos como los bastones en ambas iluminaciones, en ambos niveles de iluminación, pero en la fotópica utilizamos más los conos, en la escotópica más los bastones, y en la mesotópica más o menos lo mismo. Factores de la visión. Entonces la visión, hablamos de la acomodación, hablamos de la adaptación y hablamos de la agudeza visual. ¿Qué es la acomodación? La acomodación es el cambio que tiene el ojo, el sistema visual, para acomodarse al nuevo foco, para cambiar de foco. Y cambiamos de foco cuando cambiamos de distancia. Entonces yo estoy mirando aquí algo cerca, estoy leyendo, ¿sí? Ahora voy a leer algo a lo lejos y necesito un tiempo para que el ojo se acomode y poder ya ver claramente a lo lejos. Y lo contrario, si voy a mirar ahora, estaba viendo lejos, ahora voy a ver cerca, necesito también acomodar el ojo. Entonces se tiene que acomodar. Entonces ahí el músculo ciliar entra a formar parte de eso para que se haga más cóncavo o más convexo el sistema, digamos, ocular. La adaptación está más relacionada con lo que acabábamos de hablar de los tipos de visión fotópica, mesotópica, escotópica, ¿sí? La adaptación es para el ojo, se adapta a los diferentes niveles de iluminación. Entonces, si la iluminación es muy buena, ¿qué pasa con el iris? Que se contrae. Si la iluminación es muy mala, se dilata la pupila, ¿sí? La pupila. Y la agudeza visual ya
va encaminada o va referida ya al nivel de detalle que puede una persona detectar visualmente hablando. Entonces todos podemos ver, podemos estar 20-20, pero hay el que está 20-20 y además de eso ve otros detalles mucho más finos, entonces tiene una mayor agudeza visual. Veamos ahora sí qué es un lux, qué es un lumen. Entonces los lumens están relacionados con el brillo de una luminaria. Entonces esta luminaria me genera 270 lumens. ¿Sí? ¿Pero eso qué quiere decir? Miremoslo así. Un lux, ¿qué es un lux? Entonces, un lux es un lumen. Entonces hagamos de cuenta que esta bombilla es de un lumen. ¿Sí? Caso hipotético. Es de un lumen. Entonces quiere decir que cuando esa bombilla, ¿sí? Yo me alejo, estoy iluminando y me alejo, entonces aumenta esa área. Cuando esa área es de 1 metro cuadrado, voy a medir un lux. Es decir, cuando yo tengo un área determinada, empiezo a alejar la luminaria hasta que tenga 1 metro cuadrado de iluminación. Cuando tengo 1 metro cuadrado de iluminación, a una distancia dada, no es la misma, es diferente para cada fuente, ¿cierto? Entonces, cuando tengo ese metro cuadrado, va a coincidir numéricamente los lumens con los lux. Entonces voy a tener un lux, ¿sí? Si esa bombilla es de 270 lumens, entonces cuando yo enciendo esa bombilla y esa bombilla me está generando una iluminación en 1 metro cuadrado, entonces si yo mido con un luxómetro, voy a tener allí 270 lux. Bien. Es decir, que los lux son los lumens sobre una superficie determinada. Ahora pensemos en una fuente lumínica de 400 lumens. Entonces tengo allí 400 lumens. Cuando esa área, fue lo que acabamos de decir, cuando esa área, esa bombilla me está generando luz en un área de 1 metro cuadrado, pues si yo mido con un luxómetro me va a dar 4000 lux. ¿Sí? Ahora, ¿cuánto me da en esta área que está aquí? Aquí ya estoy a otra distancia, aquí estoy a una distancia mayor. Entonces me va a dar otro valor en lux, que va a ser mayor o menor. Va a ser menor, porque me estoy alejando de la fuente. Voy a tener mayor área, pero menor intensidad. Bien, miremos ya lo que quiere decir que la iluminación, que la intensidad lumínica sea inversamente proporcional al cuadrado de la distancia. Entonces tenemos aquí una distancia 1, tenemos aquí los 4000 lux, tenemos aquí un área de 1 metro cuadrado. ¿Sí? Para que esto sea 4000 lux es porque el área que estoy iluminando es 1 metro cuadrado, ¿cierto? Y yo quiero saber o la distancia 2, ¿cuánto es? O cuánto es la iluminación a esa distancia 2. ¿Sí? Entonces, matemáticamente, ¿qué vamos a tener? Vamos a tener que la intensidad 1 por la distancia 1 al cuadrado es igual a la intensidad 2 por la distancia 2 al cuadrado. En la lista de reproducción que les digo que hay del riesgo por iluminación en el canal Mariuskov, ahí explico esta parte en más detalle. Entonces, si esto es suficiente, listos. Si no es suficiente, vayan a esos otros dos videos. En un video lo explico matemáticamente y en el otro video lo explico en forma práctica. Es decir, hago un mini laboratorio donde evidenciamos con el luxómetro que esto ocurre, que esto es verdad. ¿Sí? Bien, entonces esa es la fórmula. Ahora pongámosle valores. Entonces vamos a hacer de cuenta
que este metro cuadrado que se formó acá dice 4000, que son los mismos 4000 lumens, quiere decir que el área es de 1 metro cuadrado, para que estos dos coincidan, lumens con lux. Y para efectos matemáticos, no quiere decir que sea a 1 metro, vamos a decir que esta distancia es de 1 metro. ¿Sí? Pues esa distancia podría ser 50 centímetros, 20 centímetros, 1,5 metros, ya dependiendo de la fuente. ¿Sí? Bien, y vamos a decir a qué distancia, o sea, la pregunta es esa, a qué distancia de esa fuente luminosa, a qué distancia yo voy a tener 400 lux. ¿Sí? A 1 metro tengo 4000 lux, a qué distancia tengo 400 lux. ¿Sí? Eso es clave. Entonces, aplicando la fórmula, simplemente, esta es la misma fórmula que teníamos anteriormente, vamos a reemplazar. Entonces, la intensidad 1 es 4000, ¿cierto? Es esta, 4000, por la distancia 1 al cuadrado es 1, va a ser igual a la intensidad 2, que es 400, por la distancia 2 al cuadrado. ¿Sí? Ahora vamos a despejar. Aquí necesitamos simplemente, ¿qué necesitamos saber aquí? Que es raíz cuadrada y pues elevar un número al cuadrado y sacar su respectiva raíz cuadrada y solucionar pues una ecuación simple. ¿Sí? De todas maneras, así no lo sepan o no lo recuerden muy bien en este momento, viendo el ejercicio, estoy seguro, lo van a recordar. Entonces, por eso no se preocupen. Listo. Entonces voy a pasar los datos a la siguiente filmina. Entonces, esta era la última línea que teníamos, 400 por 1 igual a 400 por la distancia 2 al cuadrado. Si no, pues se devuelven y ven que así era. Entonces esta distancia 2 al cuadrado, ¿cierto? La voy a dejar a este lado. Este número que está aquí multiplicando, pues pasa a dividir, nos va a quedar 4000 por 1 es 4000 sobre 400. Para quitar el cuadrado de acá, pues saco la raíz cuadrada. Es como si sacara raíz cuadrada a ambos lados. ¿Sí? La raíz cuadrada de 2 al cuadrado es de 2. Y aquí simplemente tendríamos 4000 sobre 400 me da 10. Y raíz cuadrada de 10 nos da 316. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que si yo estoy a 3 metros con 16 centímetros de la fuente, o sea, aquí voy a tener una iluminación de 400 lux. Como les digo, esto es demostrable, lo demuestro en un video que está en la lista de reproducción de riesgo por iluminación. Entonces ahí lo pueden ver, verificar. Ahora, ¿eso qué quiere decir? Veremos lo siguiente. Entonces, tengamos los datos claros. Tenemos una lámpara de 4000 lumens. A 1 metro me genera 4000 lux. ¿Por qué me genera 1 metro 4000 lux? Porque esta área es de 1 metro cuadrado. Y a 3 metros con 16 me genera 400 lux. Listo. Entonces yo ya sé eso, simplemente pongo mi bombilla y mi escritorio o lo que quiera tener tiene que estar a 3 metros 16 de esa luminaria. Lo subo, lo bajo, pero si necesito esos 400 lux exactos, tengo que estar a 3,16. Listo, ahora supongamos que yo voy a iluminar un área. ¿Sí? Entonces tengo que saber ahora qué. ¿Cuánto es esta área? ¿Cuál es el valor de esta área? Con lo que les he dicho lo podríamos deducir. En algún momento que dije que los lux eran iguales a los lumens sobre un área. Desde ahí podemos despejar el área, porque ya sabemos los lumens y sabemos los lux, ¿cierto? Bien. Entonces, es lo que estamos interpretando acá. Habíamos dicho que los lux eran igual a los lumens sobre área. Despejemos el área. Entonces, el área va a ser igual a los lumens. Digamos, esta área está aquí dividiendo. Entonces, la pasé al otro lado a multiplicar. Entonces, me queda arriba. Área va a ser igual a los lumens. Estos lux estaban arriba, pasan abajo. A los lumens sobre los lux.
¿cierto? Es decir, a 4000 sobre 400. Y 4000 sobre 400 nos da 10. En este caso, 10 metros cuadrados. Entonces tengo, a 1 metro, tengo un área de 1 metro cuadrado, con esta luminaria, con este ejemplo hipotético, y me da una iluminación de 4000 lux, ¿cierto? A 3 metros con 16, tengo un área de 10 metros cuadrados y me genera 400 lux. Entonces, ya sabiendo esa área, ¿cuántas luminarias tengo que poner en un área ya determinada? Sí, ya sé cuál es el área de la iluminación que me genera eso, que me genera ese nivel. Entonces simplemente podría decir, si voy a hacer 100 metros cuadrados, por decir algo, pues necesitaría 10. 10 por 10, 100, ¿cierto? Pero si esa superficie no es completamente homogénea, es más larga que ancha, entonces, ¿cómo van las luminarias? Entonces miremos acá. Miremos un ejemplo. Aquí, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a determinar exactamente el diámetro. Aquí, ¿qué estamos representando? La iluminación de esos 10 metros cuadrados, ¿sí? Que son circulares en este caso. Entonces vamos a hallar el diámetro. Entonces, si yo hallo el diámetro, puedo decir cuántas luminarias tengo que colocar allí, ¿cierto? O lo puedo hacer en forma general, como habíamos mencionado antes. Entonces, 100 metros, entonces 10 luminarias y las coloco lo más equidistantes posible. Entonces miremos aquí qué pasa. El área es igual a 10 metros cuadrados. Esto es una circunferencia. El área de una circunferencia es pi r al cuadrado. Pi por radio al cuadrado, ¿cierto? Y eso va a ser igual a 10 metros al cuadrado. Entonces voy a despejar el radio. Y sabemos que el diámetro son 2 radios. Entonces el radio va a ser igual. El radio aquí va a ser igual. Entonces para quitar el cuadrado, entonces raíz cuadrada, ¿cierto? De 10 sobre pi. Pi es 3,1416. Y eso me da un radio de 1,78 que me da un diámetro de 3,56. ¿Sí? Eso sería. Entonces ya sabemos eso. Acá tengo los datos. 100 metros cuadrados es igual a 10 metros por 10 metros. Lo vamos a hacer sencillo para no complicar ahorita. Entonces tenemos 10 por 10. 10 por 10. Esa es la cuadrícula para que podamos ubicar allí las luminarias de una mejor manera. ¿Y aquí cómo nos daría? Entonces aquí nos va a dar más exacto. Fíjese que en el otro caso teníamos que poner 10 luminarias, ¿cierto? Que vamos a poner menos luminarias, vamos a poner 9, ¿cierto? Pero nos van a quedar ciertos espacios con menor iluminación. ¿Por qué? Ahorita ya lo miramos. Entonces aquí vamos a tener, si esto tiene 10 y esto tiene 10, entonces ¿yo qué voy a hacer? 10 dividido el diámetro. Cada 10 va a haber un diámetro. Cada 3 es 56. Entonces 10 dividido 3 es 56, va a dar 2,8. ¿Cierto? Quiere decir que por este lado yo necesito poner 3 luminarias y por este lado 3 luminarias. Entonces 3 por 3, entonces me va a dar 9 en total. ¿Sí? Porque voy a tener 3, 3 y 3. ¿Cierto? Porque me da 2,8. Entonces pues lo llevo al siguiente número. Bien. Y colocaría las luminarias como estamos viendo ahí. Ahora, ¿qué pasa? Que como es circular, aquí hay unas que se van a traslapar, pero aquí va a haber unos puntos, unas esquinitas, ¿sí? Se van a formar unas esquinitas, unos sitios donde esa iluminación va a ser menor, ¿cierto? Ahora, si yo necesito que sea completamente exacta, sobre esas esquinitas tendría que colocar otras fuentes, podrían ser más pequeñitas, ¿sí? Ya tocaría mirar cada caso en particular. Ahora veamos algunos ejemplos simplemente.
O sea, con lo que ya vimos, ya podemos calcular cuál es el nivel de iluminación que me ofrece una luminaria, que son los lúmenes, ¿sí? Y cómo puedo llevar eso, hacer el cálculo de cuántos lux me va a generar sobre una superficie, ¿cierto? Ahora simplemente veamos unos detalles de la ubicación de las luminarias. Entonces, por ejemplo, en una oficina, las luminarias estaban de esta manera, ¿cierto? Aquí, ¿qué tenemos? Aquí tenemos una ventana, acá tenemos otra ventana. Esas ventanas tienen blackout o tienen persiana. En mi concepto es mejor la persiana y la persiana de aletas horizontales. Entonces, podemos aprovechar la iluminación natural, la iluminación del sol, al máximo. ¿Sí? Porque simplemente inclinamos la aleta de la persiana para que no nos incomode, no entre directamente los rayos solares, pero nos entra la iluminación. Cuando tenemos el blackout nos toca o cerrar, o abrir, o a medio cerrar. ¿Sí? Bien. Entonces, ¿qué pasa? Si esta es la ubicación y el trabajador está aquí, en esta parte, el trabajador mismo está haciendo sombra porque la luminaria está detrás de él. Entonces, voy a hacer sombra, ¿cierto? Entonces, ¿qué sería? Digamos que este es el escritorio, un escritorio en L. Acá hay una neverita, acá hay una silla, un sofá, acá hay unos dispensadores de agua y de café. Eso es. Entonces, lo crítico es acá, donde hacemos el trabajo. Entonces, las luminarias deberían ubicarse de esta manera, ¿cierto? Para evitar esas sombras. Digamos, si trabajo de día, es probable que en algunas fases del día, en algunos momentos del día, perdón, de las horas del día, la iluminación natural sea suficiente y yo pueda apagar la iluminación artificial. En otros casos no, entonces podríamos colocarla así y ver la necesidad o no de colocar una adicional, ¿sí? Dependiendo lo que nos esté dando. La iluminación general no debe ser, digamos, la relación entre el nivel más alto y el nivel más bajo no debe ser mayor de 3:1. ¿Sí? Si eso ocurre, entonces colocamos una luminaria adicional. Bien, aquí tenemos una esquemita de una torre de perforación. ¿Sí? Tenemos aquí la unidad básica, tenemos aquí la torre, tenemos aquí el puesto del trabajadero donde está el encuellador, tenemos aquí la mesa de perforación, donde están los cuñeros, donde está el perforador, ¿cierto? Y podemos tener luminarias en diferentes formas. ¿Cómo deben ir? Debemos evitar que el encandilamiento, es decir, que veamos la luz como tal directamente. Tengo la iluminación en el techo, pues está bien. Si yo hago así, pues ya me voy a encandilar y va a haber un deslumbramiento posterior. Bien. Miremos la ubicación, por ejemplo, aquí estamos representando un reflector, acá estamos representando una lámpara tipo estadio. Ya tenemos una y dos. Entonces, ¿qué pasa? En esa ubicación hay dos cosas importantes. La altura, es decir, a qué altura, es decir, yo puedo tener la lámpara estadio a esta altura, o subirla más y tenerla a esta altura, ¿cierto? Y lo otro es la inclinación de las luminarias. Es el otro factor. Entonces, uno es la altura. Si esa luminaria está muy baja, pues yo voy a ver directamente esa luz. Ya si está alta, y depende también de qué, de la distancia. Entre más lejos esté yo, la luminaria debe ser más alta. ¿Sí? Si estoy a una distancia, en la medida que yo me aleje, esa luminaria vamos a tener que subirla a un poco más. Entonces va relacionada también esa altura con la distancia. El otro aspecto de la ubicación es la inclinación de la luminaria. Entonces, si la luminaria está muy parada, nos va a iluminar de la forma que estamos viendo ahí. Es decir, no va a iluminar a un sitio específico, sino al aire. Entonces tenemos que darle la inclinación adecuada para que
el flujo luminoso se proyecte sobre el área que queremos. Ahora ese sitio no siempre es el piso, a veces puede ser enfrente, pero dependiendo de la situación. Entonces, porque a veces tenemos luminarias tipo estadio paradas que están iluminando simplemente al aire. Entonces ahí tenemos que estar muy pendientes de ese aspecto. Acá tenemos el trabajadero que ya lo veíamos. La torre es en la parte superior. Aquí en esta lengüeta, ahí se para el encuellador, está anclado aquí a un sistema que va a evitar que se pueda caer en un momento dado. Aquí en esta parte va la tubería al lado y lado. No la esquematicé pues para que veamos más claro la otra parte del trabajadero. Acá vemos dos luminarias, digamos que es lo adecuado. Obviamente que esas luminarias no estén tan bajas que el trabajador se deslumbre con ellas, y no tienen que estar altas. Pero hay un problema y es que cuando sube el bloque viajero o el top drive, tapa las luminarias, las obstruye. Entonces, cuando el encuellador parado aquí en la lengüeta va a colocar el tubo en el elevador, pues no va a tener la suficiente iluminación. Entonces, para ese caso se ha propuesto o se puede colocar otra luminaria, ¿sí?, anclada a una de las barandas, pero en ese caso, digamos que hay que moverla, tiene que ser móvil. Entonces cada vez que se mueve el taladro, pues hay que bajarla. Cuando se instala nuevamente, se iza la torre, hay que subirla y colocarla. Entonces tiene ese inconveniente. Y a veces el movimiento de los taladros, la operación de perforación o workover dura 8 días, es muy rápida y entonces se requeriría estar subiendo y bajando las luminarias. Entonces a veces eso no es muy práctico. Entonces tocaría, otra opción es colocarse una luz tipo minero que vaya en el casco, que no se vaya a caer, que sea a prueba de explosión. Es otra de las soluciones que puede haber allí. Aquí estamos viendo pues la mesa de perforación. Aquí es donde va, digamos que está la sarta de perforación, aquí está la tubería. Las luminarias pueden ir de esta manera, dependiendo de la situación pueden ir 6, pueden ir 4, dependiendo lo que queramos hacer allí, las dimensiones del sitio y, como siempre, la altura a la que estén, que no vayan a encandilar, que la inclinación sea la adecuada. En este caso el perforador va en esta ubicación. Hay casos en que hay una cabina para el perforador, entonces en ese caso digamos que él ya va a tener su iluminación en un mejor concepto, pero hay que tener también cuidado que estos reflectores no encandilen al perforador en la cabina. Ahora, el perforador requiere iluminación aquí en el punto de perforación, en los controles de perforación, pero necesita ver la tubería que está perforando, necesita ver el malacate. Entonces ahí requerimos también pues esa iluminación y los reflectores pues adecuadamente ubicados. Y donde están estos rectángulos es donde va la tubería, ¿cierto?, que llega a la parte donde veíamos está el encuellador. Estas luminarias de acá también pueden iluminar las escaleras, el acceso a las escaleras y, dependiendo de la orientación, la planchada. Acá simplemente en la unidad básica tenemos pues luminarias que pueden ir por los lados, que iluminen los controles, que iluminen el malacate, que, como les decía, el perforador tiene que estar observando el malacate. Y podemos tener luminarias tipo estadio para reforzar la iluminación donde se requiera.
Los checkers o las arandas son otro sitio importante y a veces las luminarias no están bien ubicadas. En este caso pues las ubiqué bien, pero a veces hay una aquí entre las dos arandas, o una y una más si hay tres arandas, a veces hay tres arandas, pero las colocan intermedias, entonces ahí no queda bien ubicado. Se requiere que estén así, o sea, dos luminarias aquí sobre las arandas propiamente y otras dos en esta área donde los trabajadores están trabajando o laborando allí con el lodo. Aquí tenemos el desgasificador y aquí el 3 en 1. Estos son ejemplos hipotéticos, posibilidades que obviamente tienen que, no solo es la ubicación, sino que la luminaria esté dando el nivel adecuado de iluminación sobre la superficie, que ya vimos cómo se calculaba. Aquí los generadores, a veces aquí también la luminaria ahorita está ubicada adecuadamente. Acá tenemos un generador, otro generador, otro generador y aquí el área donde tenemos los controles eléctricos. Y a veces hay una luminaria entre generador y generador que no es suficiente. O sea, requerimos que haya una luminaria a cada lado de cada generador, a cada lado de cada generador. Y ahí simplemente les estoy mostrando el iluminómetro, el luxómetro con el cual pues se hacen las medidas, se toman las mediciones. Entonces es adecuado disponer, o sea, las personas que ubican las luminarias, contar con un luxómetro para verificar que los niveles de iluminación son los adecuados con esos reflectores, con esas luminarias tipo estadio, con esas luminarias a prueba de explosión que se tienen en los diferentes lugares. Entonces, eso era lo que quería contarles esta vez y nos vemos entonces en el próximo video.